profesora Leslie, compañeros, compañeras. Mi grupo está conformado por Danix Acevedo, Marisela Cabezas, Soledad Monsalve y María Loreto Contreras, que les habla, ¿ya? En esta exposición hablaremos de los componentes de los componentes sintácticos de la sintaxis, ¿ya? Su función es combinar piezas léxicas con el fin de formar una oración bien hecha, ¿ya? La sintaxis permite seleccionar el orden en el que va la oración, como por decir en pocas palabras. Es el plano para construir un texto bien escrito, ¿ya? Hablaremos de su estructura, de sus dimensiones y sus componentes. También daremos ejemplos de esto, los cuales serán explicados para poder comprenderlos de la mejor manera, ¿ya? A continuación, mis compañeras van a dar algunos ejemplos. Componente sintáctico o sintaxis del lenguaje. Estudia la estructura de la oración, las funciones, conexiones de las palabras por medio de sus construcciones. Concibe la oración en dos partes, sujeto y predicado. Sujeto es quien realiza la acción y predicado es la acción que realiza el sujeto. El sistema sintáctico incluye las reglas para combinar las palabras en enunciados y palabras. El conocimiento del sistema sintáctico permite al hablante generar un número infinito de nuevas oraciones y reconocer las que no son gramaticalmente correctas. En español, una forma de construir oraciones consiste en ordenar las palabras en sujeto, verbo y predicado. Además, normas para formar frases con significado. Buenas tardes, profesora y compañera. Yo voy a hablar sobre las dimensiones y los componentes del lenguaje. Ya nuestro tema es el sintáctico o sintaxis. Voy a hablar de su función. Su función es combinar las piezas léxicas en una lengua o idioma con el fin de formar oraciones. Ya. Y ellas desarrollan sus propias normas, permitiendo a las personas el intercambio en la comunicación a través de la lengua o el idioma. Ya. Además están las estructuras que componen los componentes sintácticos del lenguaje o sintaxis. La estructura, voy a hablar sobre la estructura formal. Son elementos que interactúan la figura o forma de los significantes. Esto quiere decir que para formar una frase tiene que tener significado. Ya. La estructura armónica, esta estructura es estética y sus leyes de percepción. La estructura racional es la relación entre los significantes como parte de la comunicación de la lengua. ¿Ya? Yo hablaré de la adquisición de la estructura sintáctica en los casos de los niños con lectura. Ordenar dibujos, objetos, imágenes y palabras con el fin de construir una frase con sentido. Relacionar frases con imágenes y construir los sintagmas nominales y verbales. Colocar correctamente las partes de la frase para que todas ellas tengan un sentido. Interpretar y identificar los elementos de las oraciones como sustantivos, verbos, pronombres y adverbios. Completar frases con sentido seleccionando entre 3 palabras compuestas y componer oraciones simples
y compuestas. Ahora les daré un ejemplo. Acá el niño deberá colocar correctamente la parte de la frase para que ésta tenga sentido. El gato maulla todas las noches. Marta y Lucas son primos. Esta noche iremos al cine. Acá podemos ver un ejemplo donde el niño debe completar la frase, pero ordenando sus partes correctamente. Ya, yo voy a dar los ejemplos de dónde podemos encontrar la sintaxis en una oración o frase compuesta. Ya, por ejemplo, acá tenemos el niño come pan. Acá podemos identificar, está el pronombre personal en tercera persona, él. También podemos destacar el sujeto, que sería el niño, y el predicado estaría come pan. Entonces siempre en una oración o frase sintáctica o sintaxis siempre van a estar los componentes, ya sean los verbos, los adverbios, los pronombres en primera, segunda, tercera persona y eso. No todo Y aquí voy a dar otro ejemplo de oraciones simples. Acá está el niño se acostó temprano. En una oración simple podemos identificar que el sujeto está en la parte del niño. Entonces el sujeto siempre va a hablar sobre qué o quién. Y acá, para identificar el predicado en una oración, se acostó temprano. Dice lo que el sujeto hace o es. Acá siempre, en una oración simple, se va a destacar el sujeto y el predicado en una oración, o ya sea en una frase para la comunicación. Profesora, compañeras y compañeros, para concluir nuestro tema de la sintaxis, podemos decir que los componentes sintácticos giran en torno de las palabras, ¿cierto? O frases. La sintaxis se enfoca en la forma que las palabras quedan en orden en una oración, ya sea simple o compuesta, y así nos podemos comunicar con un lenguaje adecuado, ¿verdad? Y poder transmitir mensajes simples o poéticos, ¿ya? Espero que hayan comprendido nuestro tema y eso. Muchas gracias.